Dios les bendiga a todos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Cuthberto, aquí transmitiendo desde la colonia Flores Magón, en Manuel Saravia, número 7C, en la iglesia Fiel y Verdadero. Tengan todos una bonita tarde, noche, otra vez los que nos están viendo por el internet, mañana, no sé quién lo vaya a ver, pero hoy aquí en México estamos celebrando el Día del Padre, así que un abrazo para todos los que somos papás. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les mande fortaleza, que Dios les dé sabiduría para seguir siendo esos pilares en su casa y que sigan siendo esos padres ejemplares para sus hijos. Y hoy, mis amados, vamos a continuar con este tema que es de mucha importancia, no solamente para mí, sino también para la iglesia. Este tema, hermanos, acerca del Espíritu Santo, la última vez estuvimos hablando de ello, pero hoy vamos a profundizar un poco más acerca de la importancia y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y bueno, hoy en este día quiero hablar ligeramente o un pequeño repaso o solamente hacer las menciones necesarias, ¿verdad? La última vez vimos que el Espíritu Santo está unido al Padre y el Hijo, ¿verdad? Que es el mismo Dios. Creemos en esta iglesia, en la Trinidad. Creemos que Dios se conforma de tres personas, tres seres. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y es importante entenderlo. Ya lo decía en la prédica anterior, es importante entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando vengan otras doctrinas erróneas, precisamente, uno pueda diferenciar y uno pueda darse cuenta de que es cierto lo que me están diciendo, es mentira. Es bueno conocer a Dios en total, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder ser completo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. Pero es importante conocerlo conforme la palabra de Dios nos lo está enseñando, porque es ahí donde vamos a encontrar la luz para poder sacar todas las tinieblas, todas las dudas que haya en nuestra mente, en nuestro corazón. Si usted mira animalitos volando por aquí, bueno, pues es temporada que ellos empiezan a salir, más aparte que pintamos la pared blanca y luego yo traigo camisa blanca, entonces probablemente van a ver que van a andar aquí volando para conmigo, pero bueno. Es algo muy natural aquí donde nosotros habitamos, así que no se sorprendan, ¿verdad? Y espero que también yo no me vaya a sorprender, que me vaya a pegar en el ojo. Vimos entonces que la deidad de Dios que está unido al Padre y al Hijo, también vimos que Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, es omnipresente, Él es soberano. Él participa y está, es importante que Él está en la nueva creación. Cuando uno se arrepiente, cuando uno nace de nuevo, Él está allí, Él es el que hace esta nueva creación. Y también miramos y tocamos ligeramente el tema acerca del pecado contra el Espíritu Santo, que era la blasfemia, que ya entendimos que es un pecado que no hay perdón, ¿verdad? Entonces, nomás para que vean la importancia del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos lo que fue la deidad del Espíritu Santo y hoy vamos a ver un poco. La semana pasada vimos como la introducción y hoy queremos hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y para esto, mis amados, vamos a iniciar leyendo ahí en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Versículo 25. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hablar tu palabra, Señor, y tu palabra la vamos a leer en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Orando, Señor, que tú traigas bendición y que tú traigas salud a través de tu palabra, que tú, Señor, hables a nuestra vida, hables a nosotros que estamos aquí presentes, hables a los que están viéndonos por internet, Señor, y que tu palabra sea predicada, Señor. Quita todo estorbo, Señor,
todo espíritu contrario al tuyo, y que tu Espíritu Santo, que hoy estamos honrando, Señor, a través de ese tema, que tu Espíritu Santo tome el control de ese lugar y que Él nos enseñe y nos guíe, Señor, a toda verdad, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, para que tú hables en nuestro corazón, que tú hables en nuestra vida, Señor, y que cada uno de los hermanos, de los que estamos aquí, de los que van a empezar a llegar, de los que están conectados por YouTube, Señor, que tú les bendigas y que tú hables a sus vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La palabra del Señor nos enseña que parte de la personalidad del Espíritu Santo, parte de Él es que Él habla. Él habla, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, amados. El Espíritu Santo nos va a hablar en nuestro interior. El Espíritu Santo está vivo. El Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él habla a nuestras vidas, hermanos. Porque hay sectores por ahí que creen que el Espíritu Santo no habla, o que el Espíritu Santo solamente habló a los apóstoles y que ya el Espíritu Santo no habla a la iglesia en nuestros días, que el Espíritu Santo, por así decirlo, ya cesó, fue Él junto con todos los dones espirituales, y que ya no tienen razón, y que ya la palabra de Dios ya fue revelada, que ya está completa, y es verdad. La palabra de Dios ya está completa, ya no se le va a añadir nada, ya no es necesario que le añadan como los mormones, que le añadieron otro evangelio de Jesucristo, y que terriblemente fue traído por un ángel llamado Moroni, que fue quien reveló este Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios es clara, que dice que ni los mismos apóstoles, ni siendo ellos, y mencionaba ahí que ni siendo un ángel, que viniera un ángel con otro evangelio le creéis. Y mencionaba, hermanos, que esto era una herejía, que esto no era de Dios. Pero tristemente hoy se pavonean y hablan acerca de que tienen otro Nuevo Testamento, que es otro Nuevo Testamento de Jesucristo, y que estamos llamados a leer y a entender y a aprender. Entonces ellos no solamente tienen la Biblia, sino que tienen otro Nuevo Testamento. Entonces hay sectores del cristianismo, hay sectores que mencionan que ya no hay más que hablar, que el Espíritu Santo ya no tiene más que hablar. Pero hermanos, entonces ¿para qué se quedaría? ¿Para qué el Señor daría al Espíritu Santo? Porque qué importancia, vaya, qué importancia y cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestros días entonces. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida que hasta el día de hoy sigue vigente, que hasta el día de hoy sigue impartiendo dones y que hasta el día de hoy sigue capacitando? Y hoy vamos a ver algo sobre eso. De hecho, en esta primera parte vamos a ver que el Espíritu Santo habla. ¿Cómo así? ¿Qué no habían dicho algunos sectores, creo que son los testigos de Jehová, que mencionan que el Espíritu Santo solamente es una energía? ¿De qué está hablando entonces el hermano Cuthberto? Bueno, yo no estoy diciéndolo con mis palabras. Yo no estoy diciéndolo con mis palabras, sino que usted lo va a leer aquí en esta porción de la Biblia, que el Espíritu Santo habla. Lo vamos a ver ahí en Hechos 28, versículo 25. Dice así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, vea, les dijo Pablo esta palabra. Dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado,
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Mire cómo aquí el apóstol Pablo está mencionando que el Espíritu Santo habla. Cómo el Espíritu Santo habla. También en otra porción de la Biblia menciona que el Espíritu Santo les detuvo para no ir a predicar a cierta ciudad porque esa ciudad todavía no estaba preparada para recibir la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo habla. Aquí está mencionando Pablo que habló al profeta Isaías. Y el día de hoy también puede hablar, pero no para enseñar algo nuevo. Hay que aclarar ese punto. Que el Espíritu Santo no va a hablar para enseñar algo nuevo, sino que va a hablar para revelarte su palabra, para guiarte a través de su palabra. Es como cuando uno está leyendo la palabra de Dios, cuando uno está estudiando la palabra de Dios y se topa con ciertos pasajes que en su momento, o tal vez hace tiempo los leímos y no entendimos, y ya llegamos a este pasaje y lo entendemos, y entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Cómo Dios está hablando a través de su palabra y está hablándonos a través del Espíritu Santo. Y que empieza a traer esa paz y empieza a enseñarnos. Empieza a enseñarnos que lo de la palabra de Dios. Porque también hay una parte de un sector de la iglesia que empiezan a hablar por el Espíritu Santo o a nombre del Espíritu Santo. Y empiezan aparentemente a profetizar y a decir un montón de cosas que el Espíritu Santo no habló. Que simplemente fue a través de su corazón, o que su corazón les llevó a hablar tales cosas. Y el Espíritu Santo me muestra esto y así dice el Señor. Y el Señor me dice así y esto, y empiezan a hablar y empiezan a decir tantas cosas. Y muchas veces también esas manifestaciones están contradiciendo la misma palabra de Dios. Y lo que el Espíritu Santo te enseñe, lo que el Espíritu Santo te hable, tiene que estar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque es Dios mismo. Dios no se puede contradecir a sí mismo con su palabra. Dios no puede decirte hoy algo que contradiga a la palabra de Dios. Es que a mí el Espíritu Santo me mostró que si yo oro por los muertos que se fueron sin Cristo, van a salir del infierno si yo oro por ellos. Si nosotros creemos esas palabras, estaremos llamando a Dios mentiroso, estaremos contradiciendo la palabra de Dios. O no, es que a mí el Espíritu Santo me mostró que los muertos sí hablan, sí escuchan todavía, y podemos orarles y Él nos escucha. Si nosotros hacemos eso, hermanos, estaremos contradiciendo y violando la palabra de Dios. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es de que cuando usted sienta cierta inspiración, esa inspiración tiene que estar validada, tiene que estar alineada, mejor dicho, a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está clara y está escrita, y ahí sí ya no se puede añadir nada, pero sí Dios te puede revelar de su palabra a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, enseña. Es el maestro. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Gracias al Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y grande eres en misericordia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía, porque tu Espíritu Santo nos habla, porque tu Espíritu Santo nos enseña. Dice así: vamos a leer desde el 24. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, les dije ya esas palabras, ya les enseñé, ya les había enseñado a los discípulos estas palabras, ya les había enseñado cuando estaba con ellos, les enseñó esto que está diciendo. Y luego menciona en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, estimados hermanos, amigos que nos visitan por primera vez, oyentes, los que están a través del internet, el Espíritu Santo nos enseña. ¿Pero qué nos va a enseñar? Las palabras del Señor. La palabra que ya está escrita. Nos va a enseñar, nos va a hablar, nos va a enseñar y nos va a recordar, porque cuando uno ya empieza a estudiar la palabra, cuando uno ya empieza a leer la palabra, a estudiarla, a aprender versículos, cuando uno está compartiendo allá afuera, cuando uno está sin Biblia, porque pues la Biblia a veces está en casa, estamos en el trabajo, vamos a algún mandado y vemos aquella situación y Dios te mueve a ir a hablar con aquella persona. ¿Y qué pasa? Que cuando estás hablando con aquella persona, cuando estás compartiéndole de la palabra, del evangelio, el Espíritu Santo en ese momento te trae a la mente las palabras del Señor Jesucristo, te trae a la mente las palabras que anteriormente tú ya habías escuchado, que anteriormente tú ya habías estudiado, y empiezas a compartir de la palabra del Señor, y empiezas a ministrar a aquella persona, y empiezas a hablarle conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando? Que ahora el Espíritu Santo está hablando a través de ti. ¿Por qué? Está hablando aquella persona. ¿Por qué? Porque tú ya anteriormente habías escuchado, habías leído, y el Espíritu Santo te había enseñado aquellas cosas, y ahora el Espíritu Santo te está recordando lo que ya el Señor te había dicho. Eso es algo, hermanos, que todos los cristianos en algún momento vivimos. Es algo que todos los cristianos en algún momento experimentamos, porque de pronto salimos allá afuera, de pronto vamos a algún lado, hermanos, y en un momento dado sale un tema de conversación con los que están ahí presentes, sale un comentario bueno o malo, o te preguntan también, oye, ¿tú qué opinas sobre esta situación que estamos pasando? Que, bueno, que mi familia, que mi hijo anda así, anda así, que mi esposa, que mi suegro, que mi suegra, que mi cuñado, que el trabajo, alguna situación que nos cuentan, escuchamos o estamos en medio de la conversación, y cuando estamos ahí y nos piden la opinión o participamos en aquella conversación, hay un momento que sentimos acá en nuestro interior, y lo digo a través de mi experiencia, que sentimos que hay una necesidad de hablar, de compartir aquello, y empezamos a hablar, empezamos a compartir aquello, y empieza a fluir. Y el Espíritu Santo te empieza a traer palabras, te empieza a recordar versículos que ya leíste, pasajes que ya leíste, historias que te sabes, que tú leíste ya, y el Espíritu Santo empieza a traer esa palabra adecuada para aquella situación. Todos los cristianos, me atrevo a decir que todos, porque los que son verdaderamente cristianos no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados, hermanos, porque hay situaciones que son apremiantes, o que también muchas veces están ofendiendo a Dios o a su palabra, y uno tiene que sacar la espada. Yo hago la señal como que saco la espada, porque ahorita vamos a defender la palabra del Señor. Hay veces, hermanos, que se necesita hacerlo, hay veces que no. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te guía.
Ya luego lo vamos a tocar ese punto, que el Espíritu Santo te guía toda verdad y te guía y te muestra, así como dije ese pasaje, que el apóstol Pablo iba a venir a cierta ciudad. Imagínense que iban a venir aquí a Zacualco, iba a venir el apóstol Pablo a Zacualco. ¿Y qué pasa? Que ya estaban decididos, tenían la palabra ya bien trazada, ya tenían un tema y iban decididos para allá. Pero el Espíritu Santo los detuvo y les dijo, no, vayan primero, ¿qué les parece? Vayan primero a San Marcos, ¿no? Vayan primero aquí a San Marcos y prediquen allá, perdón. Y dice que pasando los días, el Espíritu Santo les mostró y les habló, les guió, que era tiempo para venir a predicar a Zacualco. Digo estos nombres de esas ciudades para que se entienda, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero hay situaciones, hermanos, donde uno está hablando y el Espíritu Santo te dice que no hables, que no digas aquello. Te empieza a poner en tu interior que no digas eso, que mejor así lo dejes. Y uno debe de aprender, uno como cristiano debe de aprender a distinguir la voz de Dios, a distinguir esa voz interna cuando es el Espíritu Santo guiándote a hablar, guiándote a hacer algo, motivando, inspirándote a hacer aquello, porque a veces, hermanos, vemos enfermos allá en la calle, vemos enfermos, una necesidad, y hay quienes el Espíritu Santo los mueve, los motiva a ir a imponer manos y orar por aquel enfermo. Y más cuando aquel enfermo sana. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Uno debe de aprender a distinguir esa voz interna, esa voz cuando es Dios, hermanos. Porque a veces también cometemos errores que nuestra mente habla y dice, haz esto y lo haces y resulta que no era Dios quien te estaba guiando. Por eso es importante escudriñar y leer la palabra del Señor, para cuando usted escuche una voz interna, a usted le va a sonar la palabra de Dios, usted le va a recordar la palabra de Dios y no te va a mandar a hacer cosas que no son. Vemos en este versículo que el Espíritu Santo enseña, ¿verdad? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínense nosotros los cristianos que ya hemos tenido la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, los que han tenido la experiencia de hablar en lenguas, los que han tenido la experiencia de orar por enfermos y que sanen, los que han tenido la experiencia de que Dios les revela cierta situación y hablan, los que interpretan lenguas, los que profetizan. Hermanos, los que hemos experimentado eso, hermanos, no nos podemos imaginar una vida sin el Espíritu Santo en nosotros, sin el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, sino que cuando uno ya empieza a caminar, cuando uno ya empieza en este camino del Señor, uno debe de ser sensible a lo que el Espíritu Santo te habla, te guía, te enseña. Uno tiene que estar atento a todo lo que está pasando. Pero eso es algo que solamente el caminar, la experiencia con Dios, el estar con Dios, el estar hablando con Dios constantemente, el estar leyendo la palabra de Dios, es lo que nos guía y nos va a enseñar a hacer las cosas bien, hermano. Es por eso importante este tema y entender la importancia y la obra del Espíritu Santo en esta ocasión en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 6, un pasaje tremendo. Génesis capítulo 6, hermanos. Génesis capítulo 6, versículo 3. Bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra
y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque nomás vamos a durar ahí, en ese tiempo, 120 años. Después menciona la Biblia que acorta los años. Y ya ahorita con trabajos llegaremos a los 80, a los 90, a los 100 años. Anda ya por ahí la persona que ya tiene 100 años, creo que miré en Facebook. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo contiende con el hombre cuando éste está cometiendo pecado. Lucha con los pecadores, menciona aquí. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es quien convence al pecador. No soy yo, no es el hermano, no es la música. No, hermano. Uno tiene como predicador, uno tiene que predicar la palabra del Señor. Y es el Espíritu Santo quien convence de pecado a aquella persona, a aquel pecador. ¿Por qué? Porque está luchando, el Espíritu Santo está luchando contra aquel hombre, contra su carne, y está convenciéndolo de aquello. ¿Para qué? Para que deje de hacerlo, para que venga Cristo, para que se arrepienta y para que nazca de nuevo. Pero es el Espíritu Santo quien lo hace, hermanos. No es el hombre, no es la música, no es el ir a cierta iglesia, no es conocer a aquel, no es aquel. No, hermanos, es el Espíritu Santo quien convence de pecado al pecador. Pero mientras que se convence aquello, está peleando el Espíritu Santo contra aquel hombre pecador, si lo podemos nombrar así, contendiendo. Aquí menciona como contender. Está contendiendo con aquella persona, hermanos. Así estuvo conmigo, así estuvo con los hermanos, así está con aquellos que conocen de Dios. Que al principio el Espíritu Santo contendía con nuestros pensamientos, porque nosotros queríamos pensar de cierta manera y chocábamos con aquello y peleábamos con aquello y queríamos hacer nuestra voluntad y chocábamos con aquello. Y poco a poco aprendimos a escuchar al Espíritu Santo hasta que nos convenció. A mí me convenció. Señor, tuvo bien, de hecho yo estoy agradecido. Y uno, hermanos, uno como creyente, como convertido, uno nunca debe de olvidar quién le habló de la palabra de Dios a nosotros. Tú nunca debes de olvidar quién te habló a ti. Yo nunca voy a olvidar eso, hermanos. Y de hecho, esta colonia aquí en Flores Magón representa algo muy agradable para mí. ¿Por qué? Porque la persona que me habló es de aquí o aquí vivía en Flores Magón. Vivía aquí en Flores Magón y ella me compartió de la palabra. Y empezó a hablarme de la palabra, y empezó a hablarme de Jesús, empezó a hablarme del Señor, empezó a hablarme de Dios, empezó a hablarme del Espíritu Santo, empezó a hablarme de lo que hacían los apóstoles, me empezó a hablar de tantas cosas, me empezó a compartir música cristiana, me compartió revistas, Alberto Rivera, pero sobre todo de la palabra de Dios, hermano. Yo tenía mis dudas. Yo iba con mis dudas, yo le decía, oye, tengo esas dudas, tengo esos detalles. ¿Qué dice la Biblia? Y ella sacaba su Biblia y empezaba a buscar y me decía, a mí dice la Biblia que no debes de postrarte entre aquellas imágenes, ni con las estatuas, ni debes de hacerte ídolos, ni debes de arrodillarte, ni rendirles culto, porque Dios es celoso, ¿no? Me lo explicaba con sus propias palabras. Y me decía, mira, aquí dice en la Biblia, y me llevaba la Biblia. Hermanos, para mí era un encontronazo de pensamientos, chocaba mis pensamientos contra la palabra de Dios, pero poco a poco el Espíritu Santo fue el que empezó a convencerme.
y que me empezó a guiar y que me empezó a enseñar y me empezó a llevar hacia el Señor Jesucristo, hasta arrepentirme y aceptar a Jesús como Señor y Salvador y tener la salvación, hermanos. Pero todo empezó por la obra del Espíritu Santo. Esa es la importancia, la gran importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque así como el Espíritu Santo usó a aquella hermana, que Dios le bendiga donde quiera que ella esté, a ella, a su esposo, a su hija, y ya va a tener otro niño o niña, no lo sé. Dios les bendiga donde quiera que esté esa familia. Así como lo usó ella, así como el Espíritu Santo lo usó en su momento ella para hablarme a mí, así también lo puede usar usted. Lo puede usar a ella. Lo puede usar a ella la hermana. Pero uno debe de aprender, como vuelvo a repetir, hermanos, a aprender a escuchar y a dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo, hermanos. Otra de las obras del Espíritu Santo, hermanos, lo encontramos en Hechos capítulo 9. Vamos a ir para allá. Hay más cosas, hermano, hay mucho más que hablar, pero yo estoy tocando solamente como un panorama. Pero hay mucho más que hablar acerca del Espíritu Santo, que yo pienso que no acabaría, hermanos. Que las prédicas tendrían que ser de 3 horas para poder hablar más ampliamente. Pero mi intención, hermanos, es que usted comprenda, darme a entender, hermanos, de manera sencilla, de manera simple, y que usted pueda entenderlo. Pero yo le invito, hermanos, a que no se quede con solamente lo que yo estoy hablando aquí, sino que usted vaya y profundice más en la palabra. Investigue más sobre este tema, hermanos, porque hay muchos más ejemplos, hay muchas cosas más que hablar, pero hermanos, nos corresponde a nosotros estudiar y aprender, y una vez más dejar que el Espíritu Santo te enseñe a ti de manera personal. En este momento me está usando a mí para enseñarles a ustedes, hermanos, allá los del internet, pero yo no considero que tengo toda la verdad. Yo no considero que soy el mejor predicador y que soy el mejor siervo. No, hermanos. Yo solamente estoy compartiendo lo que yo ya entendí, lo que yo ya aprendí de la palabra, pero entiendo que aún puede haber más que hablar. Pero yo quiero también respetar el tiempo aquí, respetar el tiempo por internet, y que al mismo tiempo no sea cansado. Que de manera sencilla usted pueda entenderlo en 45 minutos máximo, porque la carne se cansa. Yo no quiero que estén aquí durmiéndose, o que el que está viendo por internet le cambie. No, yo quiero que usted entienda lo más importante, si lo puedo nombrar así, pero que usted se dé la tarea de investigar aún más, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando, oiga, escuche bien esto, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, fortalece también, pero también consuela. Porque en ese tiempo la iglesia era perseguida. La iglesia era perseguida, hermanos, si era firmar tu sentencia de muerte, decir que tú eras cristiano, era una sentencia de muerte, eras perseguido. Y te mataban, hermano. Tenían poder sobre ti para matarte, y a muchos hermanos los mataron. Saulo, en este caso, que después el Señor lo confrontó, lo alcanzó y se convirtió al Señor, y le cambió el nombre a Pablo, pero antes de ser Pablo fue Saulo. Terrible ese hombre. Y el Espíritu Santo dice que consolaba y fortalecía y se acrecentaba la iglesia. Va a haber situaciones, hermanos, donde
Bueno, el Señor Jesucristo lo mencionó en su palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido el mundo. Que en el mundo tendremos aflicciones, y hermanos, que estemos aquí, vamos a tener aflicción, y la aflicción trae tristeza, hermanos. Trae estrés, quita el hambre, quita el sueño, no nos permite descansar. Pero ahí es donde el Espíritu Santo entra como consolador, entra como aquel que nos está teniendo fortaleza en esa situación. Y cuando estamos orando y levantando las manos hacia el cielo, el Espíritu Santo está fortaleciendo, está consolándote. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando tú caes de rodillas, cuando te dices, Señor, ya no puedo más con esa situación, ayúdame. Que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe, me hable, me enseñe, me consuele en este problema que traigo, en esta tristeza que tengo, en esta pérdida familiar, en esta adicción. Y hermanos, dice aquí que las iglesias tenían paz. Y yo sé que si usted hace esto y empieza a orar de esta manera, el Espíritu Santo va a traerle paz y va a traerle consuelo. Porque es el consolador. Es el consolador, hermanos. Pero, como dije en la prédica pasada, nosotros desconocemos muchas veces estas cosas. Y lejos de venir al Señor, arrodillarnos, orar y pedir que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque desconocemos esta parte. Y usted está yendo a la guerra sin las armas. Y así mismo, hermanos, cuando esté enfrentando una situación difícil, una situación complicada, hermano, usted pídale al Señor. Pídale al Señor que a través de su Espíritu Santo le consuele. Y hay veces, amados, que no hay palabras. No hay palabras. Yo recuerdo muchas veces, hermanos, que no lo voy a contar todo. Yo recuerdo que había momentos en mi vida, o hubo, y sé que también habrá momentos en mi vida. Hubo momentos donde yo simplemente caía de rodillas y, hermanos, empezaba mi oración y cuando menos pensaba yo ya estaba llorando, hermanos. Yo ya estaba llorando, pero como el Espíritu Santo también es omnisciente, Él entiende todo, hermanos. Él entiende lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro anhelo, de lo más profundo de nuestro ser, Él lo entiende. Así que cuando yo estaba queriendo orar y lloraba por aquel problema que tenía tan grave, tan tristeza tan profunda, el Espíritu Santo me consolaba y me fortalecía, hermanos. Y así usted, hermano, usted tiene al Espíritu Santo que no es una cosa, no es una energía, es un ser, es la persona del Espíritu Santo que conforma a ese Dios trino. Pero usted debe de comprender esto, porque si usted no comprende esto, usted va a tener el Espíritu Santo como algo allá alejado y nomás tengo a Jesús o nomás tengo a Dios. Y no, hermanos, si el Espíritu Santo lo mencionan aquí es porque es importante, porque tiene una gran importancia y porque la obra que Él hace la necesitamos todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Por eso me molesta y se me enciende el celo santo cuando yo escucho ya por internet, cuando escucho videos por en TikTok que hablan de que no solamente es uno, que no existe la Trinidad, que no, y le quitan importancia, le quitan gran importancia al Espíritu Santo. Aquellos, los unitarios, tienen ese problema. Hermanos, no podemos hacer eso. No podemos restarle importancia ni valor a la persona del Espíritu Santo. Y aquí, no, ¿cómo que el Espíritu Santo es una persona? La persona soy yo, ¿cómo que le supone que es un espíritu?
y empiezan a usar palabras para confundir y para embabucarnos, pues. Pero cuando digo persona es porque yo me refiero a que hay tres. Como dígale ser, quiere decirle ser, bueno, el ser del Espíritu Santo. Porque se agarran de ahí, no, el Espíritu Santo no puede ser una persona porque no es carne, no es hueso. Y empiezan ahí a jugar con palabras, hermanos. Y dicen cada cosa, hermano, que a mí me importa más enseñarle a usted la verdad, lo que la palabra de Dios dice. Por si llega a ser que un día escuche estos disparates y cuando escuche que son unitarios, mejor cámbiale de video, hermano. Cámbiale. Porque te hacen una revoltura, hermanos. Si yo escuchando, digo, ¿qué traen con esto? Ya algún día vamos a tocar ese tema, hermanos, pero me es más importante seguir hablando de la importancia y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en mi vida, en tu vida, hermano, en la vida de los oyentes. Vamos a ir a Romanos, ya estamos terminando, Romanos capítulo 8, y estamos terminando por cuestión de tiempo, hermano, porque realmente hay mucho que hablar, hay muchos más ejemplos, pero hermanos, no me alcanzaría el tiempo, pero le doy a usted esa tarea y la responsabilidad de hacerse como aquellos hermanos que todos los escudriñaban. Los hermanos de Tesalónica, que todos los escudriñaban para ver si esto era así. Usted no se quede con lo que yo le diga solamente. Usted vaya, investigue, agarre su referencia, su concordancia y lea todo lo que diga Espíritu Santo. Usted se va a encontrar un montón de versículos que yo no puedo hablar de todo eso aquí, hermano. No acabaría de eso. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vea lo que estaba diciendo. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y fíjese, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solamente nos fortalece en nuestras flaquezas, no solamente nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra falta de fe, sino que también nos ayuda a orar, a pedir como conviene. Y Él dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, qué importante conocer esto. Qué importante conocer la importancia, válgame la redundancia, la importancia y la obra del Espíritu Santo, hermanos. Saber que está el Dios a través del Espíritu Santo dándonos fortaleza, guiándonos, hablándonos, enseñando, contendiendo con el pecado en nuestra vida, que nos consuela, que nos ayuda a interceder porque nosotros pedimos mal, dice aquí. Y lo dice en el 27, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vea, como le digo, el Espíritu Santo no puede estar contrario o ajeno a Dios, porque es Dios. Jesús se fue de este mundo, pero dijo, les dejaré el Espíritu Santo. Les daré otro consolador, el Espíritu Santo. Él es el verdadero vicario de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Él es el representante de Jesucristo en esta tierra. No es aquel hombre que tiene la gente allá, que le dicen que es el representante y es el sucesor de Pedro, cuando no es verdad. Cuando la Biblia menciona que vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes, de los cristianos, de los hijos de Dios, mejor dicho. Los que fuimos adoptados. Qué importante, hermanos. Vea también Efesios, ya para terminar. Hay muchos temas que se pueden tocar, hermanos, pero ya va a ser con calma, ¿verdad?
que podemos protestar contra aquellas cosas que están mal, que no están acorde a la palabra de Dios. Tenemos que protestar. Tenemos que levantar la voz y decir, esto. Tuvimos un pequeño error de micrófono, tuve que cortar. Pero yo les mencionaba que teníamos que protestar cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no se adecúen a la palabra de Dios. Tenemos que protestar, hermanos. Tenemos que protestar. Y a veces pasa así, que a veces están hablando cosas allá afuera y de pronto, como decía, se enciende el celo de Dios en uno. Y hermanos, no podemos quedar así. Vamos a ir ahí a Efesios capítulo 4. Versículo 30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de rendición. Hermanos, cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo no sale del cristiano, no se va, no lo perdemos. Nosotros no podemos perder ya cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya nos arrepentimos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos nosotros sellados, hermanos. Pero sí contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos, cuando no lo obedecemos. Cuando el Espíritu Santo nos guía a hacer algo y no lo hacemos, y lejos de hacer las cosas empezamos a pecar, a fallar, a mentir, hermanos, contristamos al Espíritu Santo, hermano. Y podríamos seguir hablando más, hermanos. Hay muchos ejemplos de la Biblia, pero debido al tiempo no podemos detenernos en tantos detalles. Pero como yo le digo, yo le dejo la responsabilidad a usted de que usted investigue más, hermanos. Que usted no se quede solamente con lo que yo le he enseñado en esta noche, sino que usted busque, hermano, de la palabra, y que el Espíritu Santo le enseñe, le guíe y le hable, hermanos. Dios es bueno, amados. El Espíritu Santo es apenado, es contristado cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y cuando fallamos. Hermanos, ya para terminar, vamos a ir a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice así. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, resistir al Espíritu Santo, hermanos. Nosotros no podemos resistir, hermanos. Que ahora en aquel tiempo cuando iniciamos, resistíamos, escuchábamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo contendía con nuestro pecado en nuestro interior. Y empezábamos a tener esa batalla, hermanos. Y resistíamos, y para allá, y para acá, y me hacía para allá, y me resistía, y no, yo no voy a hacer esto. Todos hemos pasado por eso, hermanos. Dice aquí, ese es Hechos 7:51 que leí. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, también a vosotros. Hermanos, yo quisiera continuar y seguir hablando sobre ese tema, pero por respeto, hermanos, a ustedes, hermanos, esto puede llegar hasta 2 horas, 3 horas. Me ha tocado también ver prédicas de temas similares,
que se extienden hasta 3 horas, que son conferencias, hermanos. Y está muy bien. No digo que no es importante, pero hermanos, yo prefiero que usted se lleve esta porción de la Biblia, estas porciones que estoy hablando hoy, a que yo le llene su cabeza hoy con 3 horas de predicación y su carne esté cansada y no se lleve con nada. Mejor, hermanos, vamos a terminar. Ya seguiremos abundando sobre este tema la siguiente semana, si Dios nos permite. Y vamos terminando, hermanos, de esta manera con una oración. Vamos poniéndonos de pie. Vamos poniéndonos de pie, hermanos, y vamos orando. Cierre sus ojos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos predicado tu palabra. Hemos hablado de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu palabra encuentre cavidad en nuestros corazones, en nuestra vida. Y no solamente cavidad, Señor, sino que también podamos ponerlo en práctica. Y que podamos, Señor, aprender cada vez más de tu Espíritu Santo. Y que podamos conocerte cada vez más a ti, Señor. Porque tú eres un Dios infinito, Señor. Tú eres el Rey del universo, Señor. Y nosotros con nuestra mente finita, Señor, no podremos entender del todo, Señor. Pero sí te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe. Hable a través de tu palabra a las personas que no te conocen, Señor, para que tú, Señor, les enseñes y les reveles, Señor, los guíes y que puedan, Señor, ser guiados al arrepentimiento, que procedan al arrepentimiento y que te puedan conocer a ti, Señor. Que te conozcan a ti, Señor. Que conozcan al Señor Jesucristo y que te conozcan a ti, Padre eterno. Porque tú, Señor, esa es la voluntad, Señor. Que te conozcan a ti. Yo oro, pues, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, con poder y gloria en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos escuchan por internet, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano aquí presente, a los amigos que vienen, Señor, por primera vez, a los que van a venir, a los que no pudieron venir, Señor, que tú los bendigas donde quiera que estén, que bendigas a mis hermanos allá en Veracruz, a mi hermana Evangelina, a su mamá Eva, que bendiga, Señor, a Arlene, que bendiga, Señor, a Úrsula, Señor, a su familia, que bendigas allá a Argentina, Señor, al hermano Sixto, a la hermana Lidia Palavecino, Señor, al hermano Milton Rivera de Puerto Rico, a la hermana Jessica Yabner de Guatemala, Padre, a mi hermana Adriana Arroyo de Costa Rica, a mi tía, Señor, allá en Estados Unidos, Señor, a mi tía Kika, a mi hermano Chuy allá en España, Señor. Los menciono a ellos, Señor, porque, Padre, ellos están orando por este ministerio, por el pastor Alfredo en Estados Unidos, por su esposa, Señor, y por cada una de las personas, Señor, que están escuchando este video, Señor, y que van a orar por este ministerio y por este siervo, Señor, por la iglesia fiel y verdadero, que estamos en crecimiento, pero que necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos guíe, nos ayude, Señor, en nuestras debilidades, nos consuele. Y Padre, yo los bendigo a donde quiera que ellos estén, los que acabo de mencionar, a los que estamos aquí presentes, Señor. Y aprovecho, Señor, también para orar por el pueblo, por la nación de Israel, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a la nación de Israel, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Y que, Señor, oramos por Benjamín Netanyahu, Señor, para que tú traigas sabiduría, Señor, y para que tú hagas lo que tengas que hacer y que se haga tu voluntad, Señor, sobre todas las cosas, eterno Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades y nos guíe, y que día a día nos seamos llenos de tu Espíritu Santo al tener comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Prepáranos, Señor. Prepara tu iglesia, Señor, porque estamos en los últimos días, Señor. Solamente tú sabes cuántos días nos quedan, Señor, pero sabemos, Señor,
Que en cualquier momento la iglesia será arrebatada, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Padre. Y queremos que nos encuentres así, haciendo tu voluntad, Padre, predicando, orando, cantando una alabanza, haciendo el bien a alguien, Señor, Padre, que seamos dignos de ser escapados, Señor, de escapar. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Que Dios bendiga también a ustedes ahí en casa. Muchas gracias por haber estado aquí. Me despido. Aquí el hermano Cuthberto predicando y estamos transmitiendo desde Flores Magón, en Zacualco de Torres, en la calle Manuel Sarabia, número 7C, en la iglesia Fiel y Verdadero. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo y su presencia, Espíritu Santo, los llene y los inunde, hermanos. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que les bendiga, hermanos. Hasta la siguiente semana. Un abrazo. Bendiciones.